Muy bien, vamos a estar un tiempo reflexionando en la palabra esta tarde. Doy gracias a Dios por estar aquí y vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu bondad, gracias por tu palabra que es vida, que es una espada eficaz de dos filos, Señor. Te rogamos que te glorifiques hoy y que nutras nuestras vidas contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga hoy por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a estar reflexionando el día de hoy en un pasaje que es en Lucas 5 y he titulado esta palabra 4 elementos o 4 factores para un día de milagros. 4 cosas que se juntan para que tú puedas tener tu día ordinario se convierta en un día extraordinario. Y en Lucas 5 voy a dar lectura ahí en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Dice: cierto día, mientras Jesús predicaba a la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes sobre él se abalanzaban para escuchar la palabra de Dios. Y es interesante que el Lucas empieza describiendo, diciendo cierto día, porque todo tiene su tiempo debajo del sol y todo lo que hay acá tiene su hora, dice Eclesiastés capítulo 3. Y este era un tiempo específico. Estuvimos viendo el domingo pasado con nuestro pastor cómo hay temporadas, hay estaciones, hay tiempos. Y cuando uno aprende a discernir o a contar los días, uno trae al corazón sabiduría, dice Moisés. Y tiempo es un momento en donde vas a tener que pasar o vamos a tener que pasar todo lo que la vida es, todo lo que la vida se vive aquí. Que pueden ser dificultades o pueden ser triunfos o puede ser enfermedad o un tiempo de mucha salud, etc. Eso es un tiempo. Pero cuando hablamos de una temporada, significa un poco de extensión de ese tiempo para un propósito, para que se den ciertas circunstancias. Y cuando decimos estaciones, estamos hablando de una temporada más larga que tiene un cumplimiento específico, como el verano, el otoño, la primavera, etc. Sí, son sabiduría natural que nos habla en sombra de lo que pasa en el mundo espiritual, que es lo verdadero. Y por eso dice aquí: cierto día Jesús predicaba, era tiempo de dar la palabra. Y dice el verso 2 que notó que estaban 2 barcas vacías a la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. El otro elemento que entra aquí es la red. Las redes como recursos, como un ejemplo de los recursos que hay. Y entonces estamos tejiendo que hay un tiempo para cada cosa y hay unos recursos para cada cosa. Y dice la Biblia ahí en el verso 3 que al subir en una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara hacia el agua. Y luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. ¿Qué está pasando? Que Jesús viene a esta zona, empieza a predicar, la gente empieza a agolparse y a agolparse para estar sobre de él. Entonces lo que Jesús hace es observar los recursos que hay ahí. Estaban 2 barcas vacías, le llama a uno de los dueños de la barca y le dice: me voy a subir a la barca, súbete conmigo y retírame de la orilla. Para que la gente pueda tener orden y pueda sentarse a escuchar lo que yo tengo que decir. Y posteriormente dice el verso 4, cuando terminó de hablar le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Y todo tiene su tiempo. Terminó el tiempo en el que era hora de ministrar al pueblo, darle la palabra al pueblo. Y como ustedes saben, si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás es añadido. ¿No es cierto? Como ustedes saben, ¿cierto o no es cierto?
Y resulta que ahora Jesús se voltea con Pedro, ya atendió al pueblo, ya dio la palabra de vida y se voltea con Pedro y le dice, métete mar adentro. Porque para que tú puedas experimentar los milagros poderosos de Dios, de esos que puedes hacer un libro, necesitas bregar mar adentro. En las cosas superficiales vemos, digámoslo así, milagros comunes, como el respirar, como pues lo de rutina, ¿no? Ya te paras y ya es un milagro porque pues estás vivo, pero digamos que ese es uno más o menos rutinario, ¿no? Claro, cuando cumpla 95 te voy a decir que ese va a ser un gran milagro ver el siguiente día, pero ahora mismo no me parece más que un milagro de diario. Pero lo que estamos tratando de decir es que para que los milagros impactantes de Dios suceden en aguas profundas. ¿Ok? Para que no te asustes si Dios te está empujando a bregar mar adentro en tu realidad. Verso 5, maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. A lo mejor nada más me ha pasado a mí, pero yo he tenido proyectos donde le meto energía, dinero, oración. Debería decirlo en broma, pero es en serio. Y a veces hasta ayuno. Y no pasa nada. Termino frustrado, termino cansado, termino enojado. Como estaba Pedro aquí. Toda la noche habían trabajado y no había habido nada de pesca, que es lo que él dice aquí. No hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, dice el verso, echaré las redes de nuevo. Esos peros me encantan. Porque en medio de una realidad que Pedro no ignora, porque no está diciendo, pues qué padre que no pudimos pescar, pero yo sé que esas cosas religiosas que a veces nos abrazamos tratando de tener una fe que necesita ser un evento más crudo, de aceptar la realidad. Ok, me diagnosticaron cáncer, sí, esa es una verdad, punto. Pero hay una verdad más grande. ¿Está de acuerdo conmigo? Ese es el punto aquí. Pedro dice, está bien, pero no he pescado en toda la noche. O sea, esa es la realidad, esa es mi realidad. Pero, si tú lo dices, va. Si tú das la orden, aviento. Es lo que está pasando aquí. Verso 6, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzó a romperse y un grito de auxilio atrajo a los compañeros a la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Verso 8, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Me encanta el demasiado, porque un pecado, vamos a decir así, no, perdón Señor, una mentira piadosa, que eso no existe, es pecado, punto, pero eso te separa de Dios. Ahora, imagínate a Pedro diciendo, soy un pecador demasiado. Me siento identificado con Pedro, porque yo soy también así. Y cuando ve el milagro se da cuenta, no solo de quién es el Señor, se da cuenta de quién soy yo. Y cae de rodillas y le dice, Señor, no puedo estar al lado tuyo como soy. Pero había un problema, había una realidad, no había peces y habían trabajado toda la noche. Y el milagro provoca una transformación en el corazón de Pedro y sus amigos. Increíble, de tal manera que le dice, Señor, y ahí ya le dice, ¿quién es Él? Y luego viene, ¿cómo estoy yo? No te merezco, Señor. No te merezco. Pues estaba muy asombrado, verso 9, por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Y Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, no temas. Es uno de los mandamientos más repetidos de Jesús durante toda su vida en la tierra.
Uno es amarás a Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo, y el tercero es no temas, no temas, no temas, no tengas miedo. En pocas palabras está diciendo aquí Jesús, no te preocupes porque el que está a cargo de toda esta situación soy yo, y yo soy el Señor. El verso que sigue dice, y cuando llegaron, bueno, lo que Jesús le dice a Simón es, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a la tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Quiero dejarle 3 verdades el día de hoy en base a esta experiencia de Pedro. Pedro ha experimentado 3 pescas milagrosas. Esta es una de ellas. La otra fue cuando fue a pescar y encontró los impuestos. Yo he rogado eso toda mi vida, pero nunca me ha pasado. Y cada que llega el mes me acerco al río y digo, a ver si brinca, pero pues no, hay que pagar impuestos. Pero Pedro pescó un pescado con unas monedas que pagaban sus impuestos, imagínense. Qué increíble. Señor, apiádate. Pero lo que te quiero decir es, número 1, Dios no te pide que entiendas, ni lo entiendas a Él, ni entiendas todo lo que está pasando. Con tu problema, con tu enfermedad, con tu necesidad económica, con tu necesidad familiar, con tu necesidad de que tu hijo o tu hija regrese a la vida de Cristo, lo que estés pasando. Dios no te pide que entiendas del todo. Lo que sí te pide es que no tengas miedo, que creas en su palabra y confíes. Hace muchos años, cuando yo recién creí en Jesús en 1978, ya sé que es historia patria, pero ya Moisés ya no estaba en la tierra, ¿ok? Estando orando, yo acababa de conocer a Jesús, yo conocí a Jesús en la calle, no había musiquita, no había predicador, el Señor me rodeó como una nube, me dijo quién era yo y quién podía ser en Él. ¿Creí? Y es tan intenso el fuego de Dios que empecé a tratar de buscar dónde congregarme, dónde compartir, etcétera. Y estábamos en una reunión de misiones y recuerdo que habíamos de varios países. Y una señorita, una jovencita oriental, acababa de pasar pérdida de unas de sus familias cercanas en su país por persecución por creer en Cristo. Y tengo tan clara su oración, porque ella dijo, Señor, te doy gracias porque hasta en lo que no entiendo, tú estás. 1978, nunca olvidé esa oración y la he tenido que hacer miles de veces durante toda mi vida. Dios no te pide que entiendas todo lo que Él está haciendo. Te pide que creas, que no temas y confíes en su liderazgo porque Él está a cargo cuando nos ponemos en sus manos. La segunda verdad que quiero compartirte hoy es que uno no sabe nunca a ciencia cierta la inmensidad de los recursos que Dios tiene hasta que te ves enfrente de algo que rebasa tus límites. Nunca vas a poder entender o dimensionar la magnitud de los recursos de Dios hasta que no tengas enfrente una tarea que rebasa nuestros límites. Toda la noche pescando, 0 pescados, ya te bajaste, estás cansado. No sé cuántos aman la pesca aquí. Yo no puedo decir, me gusta estar ya, cuando estamos ahí me gusta estar. Nunca pesco nada, pero estoy ahí. Pero el antes y el después, queridos, es increíblemente fastidioso para mí. Siempre que mi hermano me invita voy y le digo, tú prepara todo y tú nada más recógeme. Porque lavar esas redes, el sedal, la cajita esta con un montón de gusanos que no son de verdad, todo ese rollo no se me da. Ahora imagínate a Pedro toda la noche, expertos pescadores, era su quehacer de vida. Van en la noche porque en la noche el pez tiende a ir a la superficie a comer.
y en ciertas horas del día, pero más en la noche, cuando como las 6 de la tarde empiezan a salir. Y no pescaron nada, y ya se bajaron de la barca, y ya están lavando las redes, reparando lo que se haya roto por el aventar y el jalar y etcétera. Está cansado, tiene un borde de su límite, frustrado, pero todavía no conoce la inmensidad de Dios. Por eso después cae de rodillas. Así que cuando tú quieras conocer o puedas conocer algo más de Dios, va a ser en aguas profundas, va a ser en algo en lo que no ves salida. Pero si te encomiendas a Dios, vas a descubrir qué señorial es Él, qué inmensidad. Él es el que llama las cosas que no son para que sean en tu situación. Y la tercera cosa que quiero compartirte, una, Dios no te pide que entiendas todo, solo que no temas y creas en Él. Dos, no vas a poder conocer la inmensidad del recurso de Dios hasta que no estés enfrente a algo que rebasa tus límites. Y número tres, todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su momento, sus estaciones, su curso. Pero lo que te quiero decir es que cada tiempo tiene un recurso presupuestado por Dios. Todo lo que pasa en la vida nuestra tiene un recurso asignado por Dios. Para que cada estación y cada temporada se cumpla la visión de Dios para lo que está pasando, tengas la provisión. Por eso dice que nadie puede ser tentado más allá de lo que puede resistir, porque ahí viene la salida. Tengas la provisión y cumplas el propósito por el cual la experiencia está sucediendo. Fíjate que hay 4 elementos en esta historia que quiero compartir contigo. El primero son las redes. Las redes son los recursos que Dios acerca. El problema es que no tenemos memoria o no llevamos la cuenta de los días para entender que a veces un recurso que Dios tiene para que salgas del problema o brinques esa oportunidad de crecer o sanes o ayudes a sanar a otro con tu oración o con un toque, lo que sea. Esos recursos a veces Dios los puso desde mucho antes. Te pongo el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo era un hombre bajito que quería escuchar a Dios, y para poder escuchar a Jesús tuvo que subirse a un árbol, ¿recuerdas? Un árbol que se llama sicómoro. El problema o el asunto es que para que un árbol crezca lo suficiente para sostener a un Zaqueo, se necesitan cuando menos 50 años y algunos de esas especies 80 años. Es decir, para el momento que Zaqueo necesita treparse al árbol, Dios ha cuidado ese árbol cuando menos 50 años antes. Y cuando tú estás enfrente de una situación difícil, cuando estás enfrentando una situación imposible, tienes que entender que para cada situación que el Hijo de Dios vive hay un recurso presupuestado. Y déjame decirte algo, si Dios invita, Dios paga. Nada más asegúrate que sea Dios el que te mandó, porque luego andamos de bravucones y lejos de patrocinar te cuesta. Pero si Dios invita, si Dios te manda una obra, si Dios te manda una situación, Él paga. Porque Él tiene recursos eternos presupuestados desde antes. Y escúchame esto, querido amigo, las tiene invisibles y las tiene visibles. Los recursos están. Eso es lo que representan las redes. No sé cuál problema estás pasando ahora mismo, cuál reto estás pasando ahora mismo. Pero lo que te quiero dejar en claro es que Dios ya tiene los recursos que tú necesitas para sacarte victorioso, porque aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable no nos trajo para fracasar. En ninguna manera. Dios no patrocina fracasos, y la cruz es su patrocinio de todo aquel que quiere creer en Él.
La red necesita ser idónea. No vas a usar una caña normal para pescar un tiburón. ¿Sí me entiendes? A mí me tocó pescar con chinchorro cuando era chico. Chinchorro es una red de 20, 30 o 40 o 90 metros. Y la meten las lanchas y se regresan las lanchas nada más con el hilo, la dejan tendida y a brazo partido la jalábamos. Y lo que te quedaba en tu lugar era tuyo. Mucha fuerza, pero a veces pues vas a aventar una caña y un anzuelo especial o no vas a pescar un marlin con un sedal delgadito porque pues no va a pasar. Es decir, las redes son idóneas y los recursos que Dios va a poner son idóneos, pero necesitan ser usados correctamente. ¿Te acuerdas de Jocabed? ¿Cuántos saben quién fue Jocabed? ¿Pero cómo, hombre? La mamá de Moisés. Cuando Jocabed da luz, hay una ley que dice que todo varón judío debe ser matado o asesinado. Y esta mujer lo guarda. Ahora, imagínate ocultar un bebé recién nacido en un patrullaje de egipcios por todas las zonas. Tuvo que ser bien difícil. Pero sabes una cosa, esta mujer tuvo que hacerlo porque mientras tanto, Dios estaba preparando el corazón de la hija de Faraón, haciendo brotar su maternidad, haciendo brotar su compasión para que cuando se encuentran, ella sabe, ella dice, este es uno de los judíos, pero yo lo voy a crear como mi hijo. Meses Dios preparando el corazón de esta mujer. O como en Zaqueo, años cuidando ese árbol, temporales, lo que tú quieras, o sea, 50 años cuando menos para que llegue a la altura donde Zaqueo se podía subir. Me asombra Dios. Yo hoy entiendo que Dios ha traído bendición a mi vida por cosas que mi abuela sembró antes de conocerme. Dios es generacional, no se mueve, no se agota en tu vida. Tienes que pensar eso para lo que sigue. Segundo, las redes necesitan mantenimiento, por eso los discípulos las están lavando. Necesitamos aprender que los recursos que tenemos deben tejerse para alianzas, deben construir plataformas con intención de que nuestra descendencia y aquellos que estén cerca puedan ser bendecidos con una victoria que yo tenga en donde yo estoy siendo tentado, con una victoria que yo tenga en donde yo estoy siendo probado, porque no se acaba contigo. Sería demasiado pretencioso creer eso. Esto es acerca de Cristo, no de nosotros. Nosotros somos instrumentos de luz solamente. Además, necesitamos aprender a ver los recursos como Dios los ve. ¿Te acuerdas de aquella mujer que se acerca al profeta Eliseo y le dice, estamos empeñados mis hijos y yo porque mi marido que era profeta era muy mal administrador? Se tenía que decir y se dijo, ¿verdad? No lo dice así, pero pues, si terminas con deudas y empeñando tu familia, pues eras muy mal administrador. Pero el tema es que llega a pedir ayuda y Eliseo lo primero que le dice es, ¿qué tienes en tu casa? Y fíjense lo que contesta la mujer, tengo una vasija vacía. ¿Y sabes qué contesta Eliseo? Vamos a trabajar con ese vacío, lo vas a llenar de aceite. What? Y luego le dice, pero no te conformes con el vacío, trae todo el vacío de toda la cuadra, trae todas las vasijas vacías que puedas. Porque entre más vacío consigas, más grande va a ser tu bendición. Wow. Qué tremendo es poder ver los recursos de Dios, identificarlos y darles el destino que Dios espera. Una ocasión estábamos los líderes de una congregación que yo estaba pastoreando y de repente se detuvo la bendición
Yo siempre oré 3 cosas. Dios, trae los que tengan que estar. Perdónenme, pero también oraba, llévate los que no tienen que estar. Y provee. Y nunca faltaba. Pero cuando se detenía el fluir, siempre estaba yo analizando, en algún punto la bendición se paró. Y a veces hacía juntas y dice, a ver, ¿a quién de ustedes Dios le dijo que le diera algo a otra persona? Y siempre salía alguien, ¿no? Pues es que Dios me dio esto para darlo, pero es todo lo que tengo. Pues si te dio, dijo que lo dieras, dalo. A Pedro le está pidiendo que dé cuando Pedro no tiene nada. Pero cuando Dios te pide que des y no tienes, va a sumar sus recursos para que tengas, porque Él no le debe a nadie. Y cuando se suelta la bendición, es que eso es una semilla. Dios nos da la semilla y la semilla es para sembrar, no para gastarla. Y cuando tú la siembras, Dios ya preparó el corazón de otro y te va a regresar. Porque así es como se mueven los recursos de Dios. A veces estás esperando un recurso económico y lo que Dios te dio es una relación con alguien. Y si no cuidaste esa relación como David y Jonatán, imagínate que David se hubiera puesto contra Jonatán por ser hijo de Saúl. Nunca hubiera sabido información de lo que estaba pasando en contra suya. Puede ser que Dios te dé una relación de oro, puede ser que Dios te dé una relación con una persona, puede ser que Dios te diga que lo bendigas, sin conocerlo, porque te va a devolver la bendición por otra parte. Así que los recursos necesitan ejercerse bajo la obediencia de Dios. El segundo factor son los peces y la noche y todas estas cosas que representan ya no los recursos, sino las circunstancias donde tú estás viviendo hoy. ¿Qué circunstancias se han mezclado para que llegas tú con un doctor y el doctor te diga tienes un cáncer y es incurable? Me acaba de pasar con un paciente que aprecio mucho. De la nada. Extensiones por todas partes. Y no hay que ignorar la realidad. La verdad es, ok, tengo esto, pero sabes una cosa, hay una verdad más alta. Hay un nombre más grande, que es Jesús. Para el hombre natural, las circunstancias son el todo, pero para el que vive bajo la gracia y la misericordia del Eterno, sabe que todo lo que pasa tiene su tiempo y todo no tiene desperdicio. Va a cumplir una visión de Dios, va a mover provisión de Dios y va a cumplir un propósito de Dios. Muchas veces estamos en circunstancias que nos asustan. Nos frustran tantas veces que invertimos en cosas que no dieron fruto. Pero sabe una cosa, Dios siempre nos regresa al lugar donde nosotros fuimos vencidos para que ahora seas vencedor. Y te voy a decir algo con mucho cuidado, para que Dios nos presuma. ¿Sabías que Dios nos presume? ¿Te acuerdas de Job? Vienen todos los hijos de la tierra y ¿qué dice Dios? ¿Ya viste a Job? ¿Qué tal? ¿Ya viste a Toño? ¿Ya viste a, no sé, Samuel? Dios nos presume. Yo mismo, cuando Dios me alcanzó, estaba en drogas, estaba en asesinatos, estaba en sangre, estaba en... ¿Y dónde estoy ahora? En el mismo mundo, nomás que del otro lado del río. Porque el hospital es un lugar de muerte, es un lugar de sangre, es un lugar de enfermedad. Antes la producíamos, ahora somos usados por Dios para revertirla. Y en cada uno de nosotros así es. Porque lo que la palabra de Dios dice se va a cumplir. Y ¿sabes qué dice? Aderezas mesa delante de mí, aún en presencia de mis angustiadores. Las esperas en Dios
Son momentos donde tú tienes que estar preparándote. Hablando de los peces y las circunstancias. Muchas veces estamos orando y no pasa nada. Te voy a decir algo, no está pasando nada que tú puedas ver, pero está pasando tiempo que tú tienes que aprovechar para que cuando Dios desate lo que está preparando en lo oculto, tú tengas la capacidad de responder a la altura del Señor que te usa para su gloria. Así que no hay tiempo perdido. Las esperas en Dios son momentos para aprender, para adquirir las habilidades que van a demandar las nuevas dimensiones de fe, de esperanza, de amor que la promoción de Dios te va a exigir en el siguiente nivel. Te digo algo, las noches de fracaso, yo las he tenido. Quizás todos las hemos tenido. Tus noches de fracaso debes concentrarte en sus promesas. Cuando viene un problema, tú no debes estar preocupado por la magnitud del problema. Tienes que estar atento y decir, ahora voy a ver cómo Dios le hace para cumplir lo que me ha prometido. Porque su palabra va a ser. Es solo cuestión de tiempo que yo pueda aprender cómo Él le va a hacer. Porque si Él me prometió aquí, Él va a dar acá. Tus noches de fracaso, enfócate en las promesas. Tus días de desesperación, tus días de cansancio, tus días de frustración. Deja de estar pensando en lo deprimido que estás. Deja de estar pensando en lo frustrada que estás. Empieza a pensar en tu identidad, porque somos hijos del Dios Altísimo. Los recursos, las circunstancias como los peces. Y ahora los pescadores, es el tercer elemento. Los pescadores somos tú y yo. Nosotros somos el objeto de la redención de Cristo. Él pensó en ti y en mí estando en la cruz. Y cada nombre del pasado, del presente y del futuro, Jesús lo tenía en su corazón en la cruz. Él patrocinó nuestra nueva vida, nuestra redención. Y te voy a decir 3 cosas por las cuales Dios quiere bendecirte. La primera de ellas es porque al bendecirte, Dios quiere que seas de bendición para otros. No retengas la bendición. Cuando Dios te pida hacer algo de lo que ni siquiera tienes, encamínate a hacerlo y vas a descubrir la inmensidad de los recursos de Dios. Pero Dios no te bendice para que estemos rascándonos la panza. No desperdiciaría eso así Él. Si el universo, que es el universo, está siempre en expansión a más. ¿Qué dice la Escritura? Yo los voy a llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, hasta que el sol llegue al cenit. O sea, a más. Segundo, el propósito de Dios al bendecirte es volverte vencedor donde el diablo se burló para presumirte. Qué lindo es Dios. Nosotros presumimos a nuestros hijos, ¿no es cierto? Porque Él no habría de hacerlo. Pero 3, su propósito al bendecirte es que le conozcas. Por eso la bendición de los peces tumba de rodillas a Pedro, un pescador mal encarado. Y de rodillas dice, Señor, no soy digno de estar ni de recibir esta bendición. Porque cuando nosotros somos bendecidos y nuestro corazón está correcto, vamos a reconocer su señorío y vamos a conocer quién es Él. Y por último, el cuarto elemento para que tu día se convierta en un día de milagros es la presencia de Jesús. Mira su carácter. El carácter de Jesús se ve manifiesto cuando Él, como ande, llega, viene la multitud y predica. Comparte más allá de su propio cansancio. ¿Por qué? Porque está preocupado y amando a las personas. Porque juntos provee para su misión y para sus propósitos. A los pecadores les da la vida y el perdón. A los pescadores les da peces.
Qué increíble es el Señor. Ve su autoridad. Jesús manifiesta su autoridad cuando dice, echen la red otra vez. Y puedes decirle la excusa que quieras. Es que ya la eché, es que estuve toda la noche, es que ya estoy cansado. Ay, Señor, ¿quieres que aviente la red y la acabo de lavar? Pero Jesús no pregunta, ¿quieres echar la red? No, 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 avienta la red otra vez por el lado opuesto. Yo me pregunto, ¿sería la misma agua donde estuvo la barca? ¿O tendría algo que ver del lado derecho que del lado izquierdo? O sea, los peces están de este lado pero no de este. ¿O no habría peces si Dios los creó de la nada? Me acuerdo mucho de un amigo que era tan malo para pescar que algunas veces los peces brincaban a la lancha de plano. ¿Se meterían en la red? Sea cual sea el carácter de Cristo, se ve manifiesto cuando dice, la autoridad, de Cristo se ve manifiesta cuando dice, echa la red. ¿Y qué me puedes decir de su palabra? Echen la red por el lado contrario. ¿Qué tiene que ver? Es la misma agua por abajo. Bueno, lo que Dios quiere es que te des cuenta que es su palabra la que está haciendo el milagro. Qué barbaridad. Qué lindo Dios. Ayuda hasta que no te confundas para ver a quién le vas a dar la gloria después del evento. Y su presencia es vida. Cuando tú alineas tu vida a su propósito y la manifestación máxima posible es el fruto abundante, porque es lo que Dios hace. Donde está Él hay fruto. Y la barca se hundía de lo lleno de los peces. Y eso es su bendición. Su bendición siempre es abundante, siempre es buena, siempre es con propósito. Es más, Jesús a veces nos rebasa más allá de nosotros mismos. Una ocasión me llevaron a una señora cuando estaba yo de pastor en una congregación. Me trajeron una señora que había sido 5 veces operada de la columna. No caminaba bien, la llevaron cargada por el dolor. La sentaron ahí cerca del estrado y me llamaron. Y yo acerqué la silla y me puse como unos 10, probablemente 15 centímetros de lejos su rodilla de la mía y le dije, ¿qué puedo hacer por usted? Y la señora estaba quejándose de dolor y me dijo, quiero que me ayude, no puedo caminar. Y yo empecé pues a tratar de ver por dónde estaba la situación, porque pues muchas cirugías, no sabía si era algo físico, algo amarrado almáticamente, algo amarrado espiritualmente. Pero sentía cuando estaba yo haciendo mi interrogatorio que Dios no era la onda de Dios por ese lado. Y de repente, queridos escuchas, de repente sentí una energía caer del cielo sobre mi cabeza, salir por mi pecho y le pegó a la señora. Yo no oré, yo estaba tratando de imaginar qué estaba pasando. La señora se levanta, le hace así, no sé qué hizo usted, pero ya estoy bien. Y se fue caminando. Y yo. La otra ocasión, me hablan para orar por una persona que traía gangrena en su pierna, se los he platicado, algunos de ustedes lo recordarán. Le digo, no, yo no soy el pastor aquí porque era en otro tiempo y en otro lugar. El pastor está ahí en su oficina, vaya y tóquele, se va, regresa la señora, me dice, no hay nadie y quiero que ore por mi esposo, porque lo van a amputar en un ratito más ahí en el hospital. La iglesia donde yo estaba 3 cuadras del hospital. Y yo no quería orar. Quería que lo amputaran, porque estaba mal.
Y mi ciencia dice, si no lo amputa se va a morir de una infección. Total, oré la peor oración que yo recuerdo en toda mi vida. A regañadientes. Ese día odié al pastor, perdón. Pero es que no estaba. ¿Por qué no estaba? Y oré y dije, Señor, tú eres responsable de esto. Que llegue al hospital para que lo operen, así, mal. 2 meses después, una mujer saliendo del culto me abraza, se avienta el cuello y me abraza. Y me da las gracias. Le digo, ¿quién es usted? Me dice, soy la esposa del Señor por el que usted oró. Y camino al hospital, la pierna se sanó. Mal siervo, mala oración, mala actitud. Ese es nuestro Señor. Esta presencia es de la que yo te estoy hablando hoy, que convierte los días ordinarios en milagros. ¿Quién está moldeando tu forma de ver tu problema hoy? Pasamos, músicos. ¿Quién está moldeando cómo ves tu problema, cómo ves tu reto, cómo ves tu realidad hoy? Porque si no la está moldeando Cristo, te estás perdiendo de lo mejor oportunidad que tienes de conocerlo. ¿Cuál es tu necesidad hoy? Porque si esta palabra es para ti, quiero que sepas que Dios no te pide entender el todo. Solamente que no temas, creas en su palabra y confíes en Él. ¿Cuál es la dimensión de tu necesidad? Porque lo que quiero decirte es que hay que pasarla. La dificultad que tengas enfrente hay que atravesarla, porque cada cosa tiene su tiempo. Pero quiero decirte que hay un recurso ya dispuesto, no sé desde cuándo, para que tú salgas victorioso o victoriosa. Quiero decirte que en cada temporada, en cada estación hay una visión de Dios que se va a cumplir. Va a haber una provisión de Dios para que salgas con la victoria, y va a haber también un cumplimiento de propósito. Y quiero decirte que no vas a entender la infinita, la inmensidad de los recursos de Dios hasta que no te enfrentas a algo donde tú no tienes control y no parece haber recursos para salir adelante. Si esta palabra es para ti y crees en este Señor del que yo te estoy hablando, quiero invitarte a ponerte de pie y traer ese problema delante de Él. El que sea, financiero, de tu pareja, de tus hijos, de enfermedad, de la escuela, de soledad, de depresión, yo no sé. No sé y no necesito saber. Lo único que sé es que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Lo único que sé es que el carácter de Dios, su palabra, su autoridad es suficiente para llenar hoy aquí de peces tus redes y tus barcas. No te conozco o no conozco tu problema, pero conozco a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando yo conocí a Jesús, regresé ese día que Dios me alcanzó en la calle y estaba muy temeroso. Y cuando me metí a un templo, le compartí a los pastores la situación, y la esposa del pastor me dijo algo. Me dijo: si tú quieres congregarte, a ti eres bienvenido, pero yo te voy a decir algo. Si Jesús un día te falla, me vienes a buscar y lo dejamos juntos. 1978. Todavía estoy en contacto con estos pastores, y cada que veo a la hermana le digo gracias.
porque no he tenido necesidad de venir a decirte que dejemos a Jesús porque me ha traicionado o porque no ha cumplido su palabra. Ese es el Jesús que está aquí hoy delante de ti y delante de tu problema. Cierra tus ojos y levanta tus manos y dile: Jesús, aquí estoy. Creo. Tomo esta palabra y te declaro Señor de mi vida, Salvador de mi vida, proveedor de mi vida. Y esta situación que hoy tengo que pasar, quiero pasarla bajo tu autoridad. Quiero pasarla bajo tu palabra. Dile ahí, dime por dónde echo la red. Estoy dispuesta, estoy dispuesto. Porque ahora entiendo que es para glorificar tu nombre. Y recibe ahí donde estás. Recibe. Recibe conforme a tu fe. Ven, 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 Señor Jesús, ven. Ven, Espíritu de Dios. Obra. Obra. Fluye. Ven, 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 Señor. Vamos, recibe, recibe lo que tienes que recibir. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Dale gracias ahí donde estás. Aférrate a Él. No importan tus recursos, importan sus recursos. Importa su palabra. Importa su presencia. Y dale gracias ahí donde estás. Si Jesús nunca lo has hecho Señor de tu vida, dile ahorita: te invito a ser el Señor de mi vida, Jesús. Entrego todo para que tú tomes autoridad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Amén.